Agradecer en primer lugar al Instituto que nos haya invitado a participar. Ya participamos el año pasado y nos pareció también muy importante estar. Y aunque es tarde, a mí me gustaría lanzar dos preguntas muy rápidas, porque es un poco lo que somos nosotros, ¿vale? Si yo les pregunto a ustedes a quién le preguntarían en su casa sobre temas energéticos, ¿qué figura les viene a la cabeza? ¿A quién le preguntarían? Cuando ustedes han comprado una casa o están rehabilitando una casa, ¿quién les ha enseñado cómo funciona su vivienda? Porque cuando vamos a comprar un coche nos enseñan cómo funciona, pero nos gastamos muchísimo más en una casa, pero yo todavía no me he encontrado a nadie que me enseñe cómo funciona. Y sabemos que es muy importante saber hacer o saber gestionar nuestra vivienda. Bueno, pues nosotros somos eso, nosotros somos una empresa de servicios y nos consideramos como facilitadores. Estamos intentando introducir un concepto en todo este mundo que venimos hablando, que es el del facilitador, el del acompañador, el quién es el que coge toda esa información y todas esas soluciones que hay y toca la puerta del señor del tercero A y se las cuenta. Porque todos los que estamos aquí somos usuarios, venimos como técnicos, pero somos usuarios de la energía. ¿Vale? Entonces, nosotros pues, estamos intentando dar, por decirlo así, ese último centímetro que falta entre toda la información y todas las soluciones y trasladárselas al usuario. Venimos trabajando para impulsar introducir esa palabra, eso del empoderamiento. Ahora veremos un poco cómo eso se traduce a la realidad, porque es una palabra así como muy gorda, pero ¿qué es eso del empoderamiento, ¿no? Bueno, pues nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en impulsar el empoderamiento energético del usuario, que tenga herramientas y tenga información para poder actuar, ¿vale? Nosotros no entramos en crear edificios inteligentes. Nosotros queremos crear usuarios inteligentes. Los edificios y los equipamientos están muy bien, pero si el usuario no sabe utilizarlos, no nos sirve de nada. Eso es lo que nos hemos venido dando cuenta durante muchos años. Entonces, nosotros trabajamos para impulsar soluciones vinculadas al empoderamiento energético y luego para garantizar una gestión eficaz. No decimos ni más confortable ni más económica, sino eficaz. Que creo que ese es el término que define lo que estamos intentando impulsar dentro de los edificios. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Nosotros nos dedicamos, somos una empresa de servicios, ya lo he dicho, nosotros no fabricamos nada. Nosotros utilizamos tecnología que hacen otros, como la que nos acaban de contar aquí. Antes ha comentado un ponente anterior de Celnex sobre un proyecto de 114 viviendas en vivienda social. Nosotros hemos implantado esas sondas y gestionamos esa información. Ahora vamos a ver qué hacemos con ella. Nosotros cogemos la información de los diferentes elementos que pueda haber en el mercado, tenemos que volcarlos en algún sitio. Es verdad, hay que trabajar en Internet, esto de la nube, al final es un ordenador, tampoco nos tenemos que complicar mucho la vida. Pero ahora hay que saber qué hacemos con esa información. ¿Y quién es el que la va a utilizar? Porque tenemos dos perfiles. Uno es el técnico, pero luego otro es el usuario. Y está muy bien hablar de emisiones de CO2, y está muy bien hablar del impacto y demás, pero el usuario lo único que entiende, bueno, todos los que estamos aquí, lo único que entendemos es de dinero. ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Y esto que estoy haciendo qué repercusión tiene en mi cartera, en mi economía? Y valoro si esto es importante o no es importante en función a cómo afecta. Eso es lo que nosotros venimos viendo y testando desde hace muchísimos años en muchas instalaciones y en muchos edificios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que estamos intentando es acompañar, utilizar toda esta información con dos vertientes. Una vertiente técnica, en la que podamos estar preparando información y adaptando la información para que los administradores, los promotores, los arquitectos que están diseñando edificios o que están rehabilitando puedan tener variables y datos reales sobre la cual basar sus desarrollos. Y también de cara al usuario. No es la misma, aunque estamos utilizando los mismos datos, el planteamiento y la visión que tenemos que enfocar a un sitio y al otro es totalmente diferente. Y son dos entornos totalmente diferentes, que salen del mismo sitio, de los datos y del comportamiento real. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es coger información y a lo largo de nuestra experiencia lo que hemos aprendido es cómo comunicamos esa información que tenemos. Porque si no somos capaces de comunicarla, no vale de nada. Y en el edificio residencial o en la comunidad de propietarios, todavía mucho menos. Porque lo importante no es comunicar. Lo importante es hacerle ver al vecino que tiene que bajar a una reunión en la que se va a hablar de la rehabilitación o de ahorros energéticos. Yo he estado en muchas reuniones en las que después de un proceso de sensibilización, de trabajo, de una comunidad de 50 te bajan 2. Puedes tener la mejor tecnología del mundo que con 2 delante no vamos a conseguir absolutamente nada. Hemos fallado en algo mucho más allá de la tecnología o de las soluciones, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros venimos haciendo? Por ir un poco al grano e intentar acabar en tiempo. Pues nosotros tenemos dos escenarios y hemos ido aprendiendo cómo trabajar en esos escenarios. Hacia el usuario, hacia el consumidor, hacia nosotros mismos. El lenguaje, la información y la interacción. Hemos visto que hay muchas herramientas y muchas soluciones y, aunque parezca mentira, solo sabemos que funcionan si te comparo con alguien y si te estoy dando información útil. Si yo te doy a ti la información de lo que estás consumiendo hoy y de lo que vas a consumir mañana, está muy bien, lo hemos comprobado. Lo vas a ver el primer mes. Al segundo mes no le haces ni puñetero caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos ha pasado? Hemos empezado a jugar con la información. Voy a empezar a compararte con escenarios reales. Voy a empezar a compararte a tu familia con una familia como tú. Con alguien que tenga los mismos usos, los mismos horarios y los mismos comportamientos. ¿Para qué? Para que tengas un patrón. Yo no te voy a decir si estás por arriba o estás por abajo, ya te darás cuenta, que en eso nos damos cuenta enseguida, pero tengo que buscar un patrón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Crear una metodología que nos permita, por un lado, identificar el comportamiento energético que tienen las familias en su casa y luego, por otro lado, monitorizar. Y vamos a cruzar esa información y vamos a ponerla en valor. Y vamos a dársela de una manera accesible. Y el usuario hoy en día, nosotros que venimos trabajando de esto desde hace muchos años, la tecnología para nosotros juega un papel importantísimo. Cada día somos capaces de hacer más cosas más baratas, con lo cual para nosotros es mejor. Pero todavía seguimos teniendo muchísimas comunidades de propietarios en las que lo que funciona es un papel metido en el buzón, independientemente de la tecnología. Y tenemos viviendas sociales donde tenemos una tablet, un dispositivo, lo ven en el móvil, hay muchísimas cosas, pero lo que funciona igual es un papel, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es coger esa información, tenemos una plataforma que se llama, fijaros el nombre que le hemos puesto, para que la gente se acuerde, es Vigila tu Energía, vigilatuenergia.com. Esto no está pensado así porque sí, es porque es un concepto que se trata de que la gente cuando esté, pueda entrar, lo tenga fácil, esté pensando en ese tipo de cosas y bueno, pueda interactuar. Todo ese tipo de cosas ha habido que pensarlas. Como le demos muchos nombres raros y complicados, la gente no entra. Yo no entraría, ¿vale? Entonces, lo que estamos intentando es trabajar con la información para tener el primer escalón salvado, que es hacer usuarios inteligentes, no edificios inteligentes. El mejor edificio con las máximas tecnologías funcionando mal no sirve absolutamente de nada. Sí, sirve. Nosotros nos lo encontramos mucho. Para que el usuario esté pagando más de lo que realmente debería. Y podemos tener un edificio con una clase... Nosotros tenemos edificios de categoría A, en las que el usuario le está costando bastante más la calefacción y el agua caliente que en un edificio F. Porque, claro, allí se ha metido todo lo que había que poner de tecnología y mucho más, pero ahora hay que mantenerlo, hay que gestionarlo y el usuario lo que está viendo es lo que paga a final de mes. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Otro tema que me gustaría apuntar aquí sobre el tema del usuario, porque nosotros lo vemos todos los días. Hay que tener, nosotros insistimos mucho, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la palabra ahorro. Nosotros tenemos usuarios que no ahorran y no van a ahorrar nunca, porque no gastan, que no ponen la calefacción. Nosotros tenemos usuarios, y ahora veremos algún ejemplo, es que no van a ahorrar nunca. Es que vas a ahorrar, te vamos a hacer estas mejoras. No, que este señor no pone la calefacción, se pone un jersey. Igual hay que hablar de otros conceptos. Hay que hablar de confort, de calidad, de salud, pero no de ahorro, porque es que esa persona, ¿cómo le defiendes tú que le vas a poner un district heating y va a ahorrar? Si es que ese señor hasta ayer se compraba una bombona de butano que sabe que le gusta 13 euros. Esa es su factura energética. Entonces, cuando luego se pone un district heating y el vecino ve las cosas, pues hombre, lo malo ya sabemos que se cuenta mucho más fácil que lo bueno. Y sabemos que cuando las cosas se hacen bien, el resultado es tremendamente espectacular. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Entonces, otra visión que nosotros trabajamos con los mismos datos, y pongo aquí unos pantallazos, es la información hacia el gestor. Nosotros trabajamos con muchos arquitectos, con entidades de vivienda social, con instituciones. Aquí han estado algunas con las que venimos colaborando y estamos intentando apostar por dejar a un lado la simulación. Hoy en día tenemos edificios y tenemos tecnología para hablar de la realidad. Que yo pueda conocer, eso es un pantallazo, que yo pueda conocer una vivienda que ahora mismo, o pueda conocer qué temperatura y qué humedad tiene en su casa y saber si está utilizando o no la calefacción y en base a eso yo pueda actuar y gestionar la demanda, como se comentaba esta mañana, o pueda mandarle un aviso al vecino, eso se puede hacer. Y no hace falta grandes desarrollos tecnológicos, pero es una información brutal. Y claro, si yo ahora cojo un edificio
y cojo esto. Estos son los 114 sensores que ha comentado antes el compañero de Celnex. Es este edificio que ven ustedes aquí, a tiempo real. No a tiempo real, esto es un pantallazo de ayer o de antes de ayer. Pero lo que estamos mostrando aquí, fíjense ustedes la diferencia. Esto es un edificio así, puesto solapado. Tenemos 2 torres con vivienda social, 23,5 grados en la zona alta de una de las torres. Y tenemos otras de 17, los azules que están por debajo de un rango, los verdes que están en el rango y los rojos es que están por encima del rango. Ahora habrá que saber si estos señores ponen la calefacción o no y si viven 2, viven 4 o viven 6. Pero tenemos muchísima información. Cuando yo veo esto delante, ahora soy capaz de empezar a jugar con la demanda. Y en este caso no, en esta foto no se ve, pero nosotros hemos detectado gente que tiene un nivel de confort excelente sin poner la calefacción. Le están calentando sus vecinos. Eso se da muchísimas veces. Hasta que no somos capaces de poner este tipo de información, pues no somos capaces de hacer nada, ¿vale? Entonces, hay muchísimas derivadas con esta información y con este tipo de tecnologías y de soluciones que nos van a permitir, a partir de ahora, que creo que nos están permitiendo a todos, pues plantear estrategias de qué es lo que vamos a hacer con toda esta información. Nosotros tenemos clientes y colaboradores que en un momento dado nos dicen, oye, no me des tanta información que no sé qué hacer con ella. No estamos preparados para gestionar toda la información que tenemos. Hoy en día la tenemos, la podemos gestionar, pero ahora ¿qué hay que hacer con este vecino? Porque para que este vecino se dé cuenta que está gastando mucho, que está gastando poco, hay que tocarle la puerta. O sea, no hay otra manera. O hay que darle herramientas para que se dé cuenta. O hay que ponerle en situación de, oye, esto es lo que estás pasando tú, te estás pasando, oye, o qué pasa, ¿por qué no llegas? ¿Vale? Pues bueno, como idea general. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y yo creo que es otro de los temas pasado al entorno urbano, a la ciudad o al edificio, vamos a coger el edificio como si fuese el entorno de una ciudad, es intentar coger la información global para tratar de actuar a modo local. Vamos a coger la información de un edificio y su comportamiento para poder plantear acciones concretas, muy sencillas, que realmente tengan una consecuencia. Y no vinculada a la factura energética, sino al confort, que entendemos que ese es el reto al que nos estamos enfrentando. Gestionar un nivel de confort y tener un precio justo por el nivel de confort que yo deseo. Creo que ese es el reto que nos toca por delante, ¿vale? No somos, como decía, y para ir terminando y darle paso a la siguiente ponencia, intentar acabar en hora con lo que podamos, no venimos de ayer. Nosotros somos una empresa que está constituida desde el 2009, venimos gestionando casi 8.000 viviendas con diferentes sistemas de prepagos, de pospagos, comunidades centralizadas. Hemos participado en algunos de los proyectos que antes han presentado por aquí y participamos en proyectos vinculados a la vivienda y a la vivienda social. Tenemos una red de colaboradores y hemos sido capaces de desarrollar ciertos protocolos que nos han permitido tener una información para luego poder actuar y luego, lógicamente, estar en la faena y actuar, remangarse, ir a las reuniones de vecinos, estar hablando con el vecino y escucharle por qué no pone la calefacción, escucharle qué problemas tiene, cómo se comporta, si está por la mañana, si está por la tarde. Es que hay muchas variaciones que muchas veces las damos por hecho y cuando luego bajas a la realidad el choque es brutal. Entonces, bueno, entendemos que esa es la información de la que tenemos que aprender porque ya hay mucho parque de viviendas realizado, ¿no? Entonces, el trabajar el empoderamiento o el control del confort es tener información y ser capaz de darle el marco o ponerle el marco adecuado para que el que tenemos al otro lado lo entienda, porque si no, al final no nos vale para nada, ¿vale? Entonces, es un poco lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? En el que, bueno, nosotros nos centramos como una herramienta en la que el usuario tiene que ser consciente de su impacto y que sea capaz de crear hábitos sostenibles. Es muy importante que el usuario por sí solo, con mecanismos o con el uso de la información, sea capaz de crear un hábito, sea consciente de lo que está pasando, que es que muchas veces no es consciente de lo que pasa. La energía es algo que no nos llega en un paquete, no la vemos. Y además las compañías energéticas hacen todo lo posible para que no seamos capaces de interpretar qué es lo que está pasando. La monitorización de instalaciones, que es un poco lo que hacemos nosotros, lo que hace es poner la realidad, ponérnosla de frente y poder ver qué es lo que está pasando cuando yo abro un grifo o cuando encierro o cuando enciendo un interruptor. Con eso ya es más que suficiente, ya hemos conseguido bastante, ¿vale? Estamos trabajando para vigilar el comportamiento y acompañar a la familia en la toma de decisiones en la que nosotros hasta ahora no hemos sido capaces de identificar y hemos lanzado muchas veces esa pregunta. Yo se la lanzo hoy en día para que reflexionen. ¿A quién le preguntarían ustedes mañana sobre soluciones de ahorro en materia de energía? ¿A quién?
al instalador, al electricista, al arquitecto, al aparejador, al administrador. ¿Quién es al de la compañía eléctrica? Porque como le preguntes al de la compañía eléctrica, eso es lo que te va a decir, lógicamente. Entonces, son cosas para tener en cuenta, ¿vale? Entonces, estamos intentando hacer ese tipo de desarrollos. Entonces, hemos creado muchas herramientas, muchas metodologías o procesos. Estamos muy acostumbrados a estar en la calle, en contacto con el usuario, ¿vale? Y me gustaría terminar con algo que para nosotros ha sido, yo creo que el mayor descubrimiento. Esta es la mayor herramienta que tenemos de ahorro energético, pero la mayor sin duda. Y es la que estamos intentando poner en valor. Nos cuesta mucho poner en valor, ¿eh? Creo que de estas, salvo que hayamos tenido algún accidente y tal, de esta tenemos todos. Además, esta consume poca energía. Pero esta nos sirve para estar jugando con una aplicación o con una tablet o con un ordenador, ¿vale? Pero para algo más importante. Nos sirve para apagar un interruptor o nos sirve para cerrar un radiador. Yo antes de ayer, como ejemplo, yo antes de ayer he estado en una comunidad de propietarios de Pamplona, con una media de temperatura de 27 grados, en la que su medida de ahorro y eficiencia es abrir las ventanas. Entonces, cuando llegas a una comunidad de propietarios, están a 27 grados, se quejan de que pagan mucho y su acción es abrir las ventanas, hombre, algo está fallando. La tecnología no, las soluciones tampoco, la biomasa tampoco, o sea, algo está fallando. Creo que es mucho más sencillo, lo primero, cerrar el radiador. Pero yo no lo cierro porque como voy a pagar lo mismo, entonces ahí hay un cambio importante. Y ahí es donde entendemos que toda la información y todo lo que venimos hablando, pues en un momento dado hay que canalizarlo de alguna manera para hacérselo llegar a la señora del tercero A. Y eso es lo que somos nosotros, ¿vale? Entonces, pues nada, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta, cualquier proyecto. Llevamos muchos años en contacto con las comunidades de propietarios y abiertos a cualquier colaboración. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Administración y al Instituto de la Construcción por la organización de este segundo congreso. Me gustaría destacar el llamamiento a la acción que tiene el título del congreso, ¿vale? Desde la Inspección Técnica de Edificios a la rehabilitación. Creo que es un gran título de llamada a la acción. Mi nombre es Daniel Gómez, soy arquitecto, soy cofundador y director de operaciones de Construction. ¿Qué es Construction? Construction es un comparador de obras y reformas humanizado. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Vale? Cuando una comunidad de propietarios o un particular tiene que hacer una obra de rehabilitación, lo primero que tiene es un gran dolor de cabeza, porque desconoce cuál es la solución constructiva más idónea para su patología, duda de la transparencia en la gestión económica de su obra. Y además, en la mayoría de los casos, las empresas que ofertan esa obra de rehabilitación pues, no presupuestan exactamente el mismo presupuesto y presupuestan materiales diferentes. Aquí es donde actúa Construction buscando la solución para estos usuarios, tanto administradores de comunidades de propietarios como particulares, porque lo que hace es un asesoramiento en cuál es la solución constructiva más idónea y asegura a través de su plataforma tecnológica asegura la transparencia en la gestión económica de la obra, ¿vale? De esta forma, a través de la plataforma tecnológica, el usuario obtiene una matriz comparativa de presupuestos normalizados que hablan de lo mismo. Por lo tanto, se crea ese mercado ciego que beneficia al usuario. En definitiva, hacemos la vida más fácil tanto para la comunidad de propietarios como para un particular. Construction nace hace 5 años.
Actualmente estamos implantados en 14 ámbitos provinciales, somos un total de 56 técnicos y tenemos adheridas a nuestra plataforma 783 empresas contratistas y gremios. Bueno, ¿cómo actúa Construction en la rehabilitación? ¿Vale? La rehabilitación es la gran apuesta de Construction. Nacemos con esa idea. A través de dirigir la rehabilitación hacia una eficiencia energética para tener un consumo casi nulo, ¿vale? Esa directiva europea, ¿vale?, sobre eficiencia energética es trasladada hacia los Estados miembros y son las administraciones las que tienen que poner las medidas necesarias para ayudar a esa rehabilitación a través de las subvenciones a las comunidades de propietarios, como es en este caso. Desde Construction estamos convencidos de la necesidad de la rehabilitación del parque inmobiliario existente, ya que el 20% de la energía total consumida en España proviene de los edificios. Bueno, después de esos 5 años y con más de 3.000 solicitudes, lo que nos lleva a 15.000 presupuestos con partidas de obra y precios reales y un volumen de 80 millones de euros, hemos podido sacar nuestro Big Data, ¿vale? Este no es un Big Data que decimos a nivel general, pero sí es el nuestro, que gracias a la plataforma tecnológica podemos sacar precios reales, ¿vale? Esto es los datos generales de la actividad de Construction a nivel general. En azul vemos las solicitudes que están dirigidas hacia particulares, con más de 40 millones de euros, 31 millones de euros en comunidades de propietarios, luego tenemos locales comerciales, oficinas y hoteles. Es decir, cada solicitud que llega a Construction se segmenta, ¿vale?, y se mete en un paquete, con lo cual podemos ir analizando. Si nos vamos a la parte de comunidades de propietarios, donde hablamos sobre la rehabilitación de edificios, podemos ver que las reformas de portales, bueno, pues tienen un volumen importante, las reformas de cubierta también, pero las reformas de fachada son las que adquieren el mayor protagonismo, ¿vale?, con casi 16 millones de euros presupuestados. Si nos vamos a esa misma foto de la que hablamos sobre la rehabilitación, en Castilla y León, que estamos ahora mismo en este congreso, en Castilla y León nosotros estamos ubicados en Burgos, en Valladolid y Zamora, y en breve en Salamanca. Podemos ver que en reformas de portales y en reformas de cubierta prácticamente, bueno, tenemos un poco más de actividad en Burgos porque nacemos antes que el resto de las provincias, pero es equitativo, ¿vale? Cuando nos vamos a hablar sobre las reformas de la fachada, que estamos hablando de más de 6,5 millones de euros de obra presupuestada, vemos que hay una diferencia importante entre lo que es Burgos, Valladolid o Zamora. En el congreso del año pasado se decía que el 70% de las ayudas de subvención se las llevaba a Burgos, ¿no?, que era un ejemplo hacia lo que era la rehabilitación de las fachadas, ¿vale?, y sobre todo basadas en una rehabilitación energética. Aquello me hizo pensar y nos hizo pensar a todo el equipo y entonces hemos indagado de por qué pasa esto, ¿vale? En realidad, a través de los certificados energéticos que están registrados de toda España, la demanda energética en calefacción de Zamora y de Burgos son las mismas, 54 kilovatios hora metro cuadrado año. Y en Valladolid está alrededor de 30. La masa crítica de Zamora, vamos a decir que es una tercera parte de la de Burgos. Podría ser una justificación de que hay menos masa crítica, pero en cambio en Valladolid es el doble que la de Burgos. Y entonces vemos también que incluso Valladolid tiene una demanda de solicitudes sobre rehabilitación de fachadas menor que Zamora, ¿vale? A la izquierda he puesto una pequeña gráfica que habla de las empresas de fachadas, especialistas en fachadas, ¿vale? En Burgos en Construction tenemos adheridas 10 empresas especialistas de fachadas, en Valladolid 3 y en Zamora 4. De perogrullo parece decir
porque como en Burgos tengo más mercado, hay más empresas. Pero la realidad es que las empresas estaban antes que el mercado. El mercado se desarrolla, la directiva europea, la administración, ¿vale? Las ITES. Pero lo que es realmente válido decir es que son las empresas las que desarrollan el mercado, ¿vale? De hecho, las casas de comerciales, las casas de materiales comerciales, lo primero que hacen es ir a buscar a las empresas, porque son las que tienen la red comercial para poder llegar a los ciudadanos. Es decir, si yo no tengo una empresa especialista de fachadas en Valladolid, difícilmente voy a requerir por parte de la comunidad de propietarios hacer una rehabilitación de mi fachada. Bueno, es un dato que nosotros sacamos. Si esto lo llevamos dentro de nuestro Big Data a lo que es Burgos, pues vemos que la reforma de la fachada es muy alta. Ya he repetido antes que en Burgos, asociados a la plataforma, hay 10 empresas especialistas de fachadas, hay 4 o 5 más empresas dedicadas a las fachadas, ¿vale? Y este mismo gráfico lo puse el año pasado, en la que hacemos la diferenciación de cuando se actúa sobre fachadas en lo que era fachada ventilada y lo que es el sistema SATI. Esta es la guerra que siempre hay en una reunión de una comunidad, ¿no? Lo primero que hay que decidir es si esa envolvente opaca, porque el problema es que la envolvente transparente es de cada uno de nosotros, entonces no podemos actuar de forma conjunta. Esa envolvente opaca, ¿cómo la aíslo? ¿Vale? La podemos aislar con un sistema SATE, más económico, por debajo de los 70 euros metro cuadrado, en Burgos, o con una fachada ventilada, alrededor de los 105 euros metro cuadrado. Estamos hablando del material, ¿vale? Y la instalación de ese material. Pero vemos un avance alrededor del 25% con relación al año pasado, ¿vale? El año pasado había la diferencia entre el SATE, ganando el SATE hacia la fachada ventilada, era mucho mayor. Bueno, esto puede ser que la economía mejora, porque hay una cuestión económica que es la que marca realmente cuál es la operación que van a hacer las comunidades de propietarios. Otra es que la revalorización de las viviendas cuando se actúa con una fachada ventilada es mayor, ¿vale? O sea, si yo voy a hacer una derrama de 7.000 euros, mi piso en fachada ventilada se puede llegar a revalorizar más del doble, ¿vale? De esa derrama. Bueno, Construction antes hemos dicho que ayuda al usuario, a la comunidad de propietarios o al particular. Ayudamos a nuestros clientes, que son las empresas contratistas, para que puedan presupuestar todas sobre lo mismo y puedan ser comparables. Pero las casas de materiales son necesarias porque nosotros no somos administración pública, en nuestros presupuestos no ponemos o similar, ¿vale? Sino que tiene que ir el material exacto para que el presupuesto sea realmente comparable. Vale. Como antes estábamos hablando de que son las empresas las que desarrollan el mercado, nosotros, que nos hemos especializado en lo que es la rehabilitación, para especializarte lo primero que tienes que hacer es formarte, ¿vale? Entonces, nuestros 56 técnicos están formados en el examen del tradesperson, ¿vale? Passive House. Nosotros no certificamos, ¿vale? Pero sí estamos muy de acuerdo en lo que son los estándares del Passive House, ¿vale? Para lo que es la rehabilitación energética. Formamos a nuestros 56 técnicos y en la primera jornada hemos formado a 21 empresas en Burgos, ¿vale? Porque si las empresas no conocen o no tienen la formación, difícilmente el mercado de la reforma de rehabilitación de eficiencia, de alta eficiencia energética o consumo casi nulo, pues difícilmente llevará a cabo. Es decir, si yo soy arquitecto y promuevo hacer o proyecto hacer un edificio Passive House, si no hay empresas que lo sepan hacer, pues lo tenemos complicado. Voy a poner dos ejemplos de fachadas. Esta es una fachada ventilada. No sé si conseguirán las ayudas porque todavía no han salido, pero aún así
derivado de una ITE, que eso sí que es clave. El 90% de las actuaciones que nosotros hacemos en cubiertas, fachadas o portales vienen derivadas de una ITE. La ITE es necesaria para poder acceder a las subvenciones, ¿vale? Pero en realidad la comunidad de propietarios, cuando tiene esa ITE y ese certificado, sabe cuál es la patología de su edificio. O sea, que no simplemente por el hecho de que es necesario para poder acceder a las ayudas de la Administración, sino que cuando se lo das a la comunidad de propietarios realmente le interesa, ¿vale? Le interesa saber dónde está esa patología de su vivienda y cuáles son las medidas correctoras que ha marcado el técnico. Las medidas correctoras de esta ITE no fue hacer una fachada ventilada, ¿vale? Pero la comunidad de propietarios decidió, primero, por eficiencia energética y, segundo, por mejorar la estética de lo que es el edificio, ¿vale? En la parte de arriba tenemos las termografías del estado inicial, las termografías del estado final, y esto, que no sé si lo ven, es la factura del presidente de la comunidad, ¿vale? A la izquierda vemos la factura enero y febrero del año pasado, 246 euros de factura de gas, ¿vale? Y esta es la de este año, 169, un 30%, bueno, lo que decía el estudio energético que habíamos hecho, ¿vale? Este señor vive en el 7º, por lo tanto, el 7º en Burgos es más frío que el 2º, en casi todos los sitios, ¿vale? Pero vemos también el estado inicial de consumo de 3.300 kWh a 2.537. Este ejemplo le pongo porque no es fachada ventilada, es un sistema SATE, pero este edificio tiene 9 años. Quiere decir que no podía ni siquiera acceder a las ayudas, ¿vale? Porque no tenía la antigüedad suficiente. Pero el boom de la construcción tiene esto, ¿vale? Que un edificio de 9 años necesite hacer una rehabilitación energética, ¿vale? Esto conllevó denuncias a los arquitectos y aparejadores porque no cumplía la demanda energética de sus viviendas a lo que habían proyectado, ¿vale? No sé en Castilla y León exactamente, pero en Pamplona creo que hay cerca de 35 demandas a los constructores y promotores de viviendas porque sus edificios, antes de que cumplan los 10 años, hay una gente que son los abogados que se dedican a buscar a ver dónde podemos sacar dinero, y es cierto, denuncian a los arquitectos y a los promotores porque sus viviendas no cumplen, ¿vale?, lo que estaba marcado en el proyecto. Este es un claro ejemplo que sin ayudas se rehabilita el edificio energéticamente. ¿Hacia un consumo casi nulo? Pues no, pero porque habría que actuar sobre más elementos, ¿vale? Habría que actuar aquí sobre la cubierta, habría que actuar sobre la envolvente transparente, que son las ventanas de cada vecino, hermeticidad interior, ¿vale? Estado inicial, ahí las termografías son bastante claras, ¿vale?, de lo que le pasaba al edificio antes de la rehabilitación. El edificio, repito, con menos de 9 años. Bueno, dentro de la rehabilitación también está el tema de la accesibilidad, son ejemplos de accesibilidad de portales, de instalación de ascensores en aquellos sitios donde casi no cabe. Bueno, nos dedicamos a ello. Antes he comentado lo que es la alta eficiencia energética. ¿Por qué para nosotros es tan importante bueno, buscar unos estándares, o sea, formarnos para saber cómo hay que actuar en la rehabilitación? Porque más del 55% de nuestra actividad está en los particulares. Y hacia los particulares, si la comunidad decide no actuar sobre la envolvente del edificio, difícilmente le vamos a poder hacer una rehabilitación de alta eficiencia energética o consumo casi nulo, ¿vale? Bueno, en los últimos 4 meses, que es donde empieza nuestra formación, hemos realizado 3 ejemplos de rehabilitación de vivienda particular, ¿vale? Tratando los 5 puntos que marca el Passive House, que yo resumo en 3. Uno es el aislamiento, la ventana, envolvente transparente, envolvente opaca, lo que es la hermeticidad, ¿vale?, controlar las infiltraciones de aire y con ello una ventilación mecánica que me permita tener un recuperador de calor, ¿vale?
El estado inicial del piso, estado reformado. Aquí estamos viendo cómo se trata después de poner un aislamiento. No sé, ha habido un ponente antes que decía que si no se actuaba sobre la envolvente exterior de los edificios no se podía conseguir. Se puede conseguir, ¿vale? Cuesta más. Tiene una inversión por parte del vecino. ¿Cuánto más? Un 14% que una rehabilitación en las mismas condiciones sin ser de alta eficiencia energética. Se trata la hermeticidad, en este caso con una lámina, y el test de blower door a 50 pascales nos da que tenemos una renovación de 0,33, casi la mitad de lo que exige el estándar Passive House, es decir, se puede hacer en rehabilitación, ¿vale? Este es otro piso que también está acabado. Suplementamos en aislamiento la vivienda en Burgos, con 16 centímetros, conseguimos la hermeticidad, utilizamos ventanas de alta eficiencia energética, triple acristalamiento, la máquina de ventilación con recuperación de calor. Este aislamiento es el de Actis, que hemos visto ahí en la entrada, ¿no? Bueno, esta es la máquina de ventilación y este último piso, tengo algún dato más sobre él, estamos en el estado inicial. En realidad eran dos pisos, no sé si se ve muy bien. La caja de escaleras es lo del centro. El cliente compra el piso del vecino y hace un solo piso, ¿vale? Es un edificio en el casco histórico de Burgos, por lo tanto es un edificio protegido. No vamos a poder aislar ni con SATE, ni con fachada ventilada, ni con nada. Bueno, pues volvemos a tratar, suplementamos con aislamiento, medianerías, fachadas, cambiamos ventanas, tratamos la hermeticidad de la vivienda, colocamos nuestra máquina de ventilación. Esta es la factura actual de la propietaria del piso, es decir, de la mitad del piso. Su consumo de electricidad, porque la calefacción es eléctrica, son 454 euros cada 2 meses, ¿vale? Después de la rehabilitación, nosotros hacemos un estudio a través de un PHPP. Vemos arriba que la demanda de calefacción serán 18 kilovatios hora metro cuadrado año. Eso implica que, si es electricidad, a un coste más o menos de 0,26, impuestos incluidos, gastará 700 euros al año, ¿vale? Bueno, y como conclusión, que todo lo que se ha visto hasta aquí confirma que el título del Congreso, la trayectoria, la evolución y el futuro son los correctos, ¿vale? El mercado existe y crece. Muchas gracias.